Buenas, soy Mary y hoy, a diferencia de otras veces, no voy a hablar de videojuegos, sino que voy a hablar de un libro. Lo que pasa es que es un poco trampa porque es un vídeo sobre videojuegos. Y hoy vamos a hablar de Pixeladas y Poderosas, el viaje de la heroína en el videojuego. Por lo tanto, en este libro se va a analizar el concepto del viaje del héroe narrativamente dentro de los personajes femeninos del videojuego. El libro es de Real Duck, que es una editorial encargada de realizar libros divulgativos sobre diferentes elementos asociados al audiovisual y a los videojuegos. Así que he tenido la oportunidad de poderme leer este libro y, como bien podéis ver, pues hay muchísimos apuntes que he ido haciendo de cosas que quiero recalcar y de cosas que veo muy interesantes de cara a hacer un análisis y una introspección. A lo que es el papel de la mujer dentro de los videojuegos, al igual que el carácter narrativo de la construcción de estos personajes. Así que bueno, como tal quería pues enseñaros un poquito en qué consiste, qué pensamientos y qué reflexiones más positivas he sacado del libro y demás. Vale, el libro como en general sobre todo está enfocado para más un público generalista, para un público que no esté tan familiarizado con la escritura de personajes, estructuras, el mundo del videojuego al 100%, ¿vale? Es muy introductivo y es una herramienta muy buena para pues, quien tenga curiosidad adentrarse, ¿vale? En mi caso me ha parecido muy interesante, se han enfocado en unas cosas muy guays, pero claro, yo estaba todo el rato, pues sí, doy la razón, ¿no? Porque al final creo que el pensamiento mío desde mujer en el mundo de los videojuegos pues coincide mucho con lo que aparece y al final pues no es algo que me haya sido revelador a mí personalmente, pero si hago una introspección desde fuera y pienso en gentes que no están tan familiarizados, que no están tan informados como yo desde el asunto, pues le puede resultar muy útil. ¿Vale? En este libro pues tenemos como protagonista a Chun-Li y es uno de los personajes que se van a analizar dentro del libro. Entonces, más allá de tal, quiero pues un poquito ir quitando los posits e ir hablando de las diferentes impresiones que tengo, al igual que pues enseñaros a grandes rasgos qué tiene. El libro en total viene acompañado con un marcapáginas, además de una referencia a los autores y demás. Tenemos un índice donde se nos van a indicar en qué páginas se habla de qué personajes, por lo tanto os voy adelantando de qué personajes se van a hablar y qué es lo que más destaco de ellos. Se presenta, como no, la princesa Peach, que es de esos primeros personajes femeninos de videojuegos que aparecen. Además, la lectura de ella como rol de mujer es muy interesante. Tenemos a Samus, otra también de Nintendo, que marcó mucho precedente. Después ya tenemos a Chun-Li, que quien lo protagoniza y que fue un personaje femenino muy importante para las jugadoras de aquel entonces. Tenemos también a Lara Croft, de Tomb Raider, tenemos a Ellie Williams de The Last of Us, Aloy de Horizon, Senua de Senua Sacrifice, Cassandra de Assassin's Creed Odyssey, Gris del juego Gris, que ya se ha comentado aquí en el canal, Abby también de The Last of Us, Mei de It Takes Two y Laxarai y Runa de unos juegos muy interesantes, poco conocidos, que quiero aprovechar que gracias a este libro se le han dado visibilidad. Así que bueno, tenemos así una gran overview de personajes femeninos. Obviamente hay muchísimos más que analizar, pero claro, que al final estos son, ¿cuántos? Son en total 250 páginas. Es que si tuviesen que analizar todos los personajes femeninos y todo el impacto y toda su forma de intervenir dentro de la cultura del videojuego, pues tendríamos aquí un ensayo de 300.000 páginas. Entonces aquí pues se ha hecho un overview de los personajes más famosos, más importantes y finalizando sobre todo con personajes no tan conocidos de juegos más indies que hacen que conozcamos pues un poquito más de diferentes aspectos y de diferentes videojuegos no tan comerciales. Entonces, ¿en qué consiste este libro? Vale, en este libro lo que principalmente se nos presenta es el concepto del monomito de Campbell. El monomito de Campbell hace referencia al viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura narrativa asociada a una figura de un personaje que va a sufrir una serie de cambios, una serie de aventuras dentro de su historia en la que va a surgir un arco en el que va a pasar de una persona ordinaria a una persona heroica. ¿Vale? Entonces todo eso se establece dentro de la introducción a grandes rasgos para que el lector entienda ese estilo de terminología porque se va a hablar mucho de ellos, al igual que se va a hablar de cómo funcionan los videojuegos,
cómo son los motores narrativos de los mismos y todo ahí de forma contextualizada para entender perfectamente el contenido del libro. Si ya nos adentramos en el meollo del libro, empezaremos a ver, a presentar la situación con la princesa Peach. Sobre todo el arco de la princesa Peach como personaje estereotípico, mujer objeto, mujer como objetivo, princesa que necesita ser salvada, con la evolución de la saga de Mario y sus compañeros de Nintendo, se han ido poco a poco dándole más importancia a Peach y ya no es solamente el mero objetivo. ¿Vale? Bueno, hay casos como Mario Odyssey, que sigue siendo el objetivo rescatar a Peach, pero es verdad que ya el rol del personaje es mucho más profundo. Ya Peach no es solo necesito que me rescates, también tengo acciones activas y también intervengo, ¿no? Entonces es una reflexión de cómo Peach a día de hoy sigue teniendo ese resquicio nostálgico, hablando pronto y malamente, de lo que ella fue en su entorno, sumado a estas nuevas olas, tanto del feminismo como de la integración de la mujer como rol narrativo, como debe ser, pues entonces ahí hace un análisis bastante interesante, ¿no?, de cómo se ha evolucionado el personaje de ser objetivo a ser una persona tangible, con sus conflictos, con sus problemas y que puede protagonizarlo. Lo que pasa es eso, que el caso de Peach pues sigue siendo muy cliché de la feminidad, también es muy cliché de ciertos aspectos asociados a ella, como su último juego para la Nintendo Switch, en la que ella va cambiando de ropita, al final sigue quedándose de forma muy tangible elementos que se han arraigado culturalmente de lo que tiene que ser una mujer, pero es muy interesante ver pues eso, cómo fluye esa evolución del personaje. Si continuamos con el personaje de Samus, principalmente la referencia que hacen sobre ella dentro del libro es un poco la evolución y el cómo se nos presenta en primera instancia un personaje con esa armadura tan característica que tiene en Metroid, que hace que el jugador en primera instancia se sienta muy identificado porque asume automáticamente que es un hombre. Y no es hasta el final del mismo juego cuando descubre en realidad que lo que hay dentro del traje es una mujer. Entonces eso fue algo muy novedoso, fue muy potente dentro de las narrativas de los videojuegos en aquel entonces y es una herramienta que se ha explotado mucho y que se ha aprovechado dentro de todo el contexto de lo que es el universo de Metroid. Entonces Samus es un personaje bastante importante, sobre todo a la hora de nosotras como jugadoras por fin tener una representación y tener un personaje en el que podamos educarnos. También hace un análisis muy interesante de cómo el perfil del jugador masculino tiene una especie de disonancia interna porque cuando tiene el traje es capaz de identificarse con el personaje, pero cuando no está con él rompe esa, ¿vale? Al final nosotras constantemente nos sentimos identificadas con personajes masculinos y no pasa nada, y no por ello perdemos nuestra feminidad. Entonces también es algo, una reflexión interesante, una reflexión importante que se hace desde la perspectiva. Da igual el avatar que controlemos, lo que queremos es la historia, lo que queremos es averiguar. Que ahora controlemos a una mujer y estamos viviendo la historia de una mujer, perfecto. Nosotros llevamos consumiendo historias de hombres muchísimo tiempo. Pues es algo potente el saber que existe ese equilibrio y que no pasa absolutamente nada porque nuestro avatar sea una cosa o sea otra. ¿Vale? También hay otra serie de lecturas bastante interesantes, habla de todo el camino del héroe, en este caso de la heroína, de ella, toda esa evolución, todas esas sutilezas narrativas asociadas al backstory del personaje que va evolucionando a lo largo de las diferentes zonas y diferentes tipos de juegos que van saliendo a lo largo de la historia, pero no todo es maravilloso, feminista y potente dentro del personaje de Samus. ¿Por qué? Porque al final, si reflexionamos, volvemos un poco al pasado, en el que la predominancia de jugadores masculinos era superior a la femenina. Aunque ellos tuviesen que asumir que el personaje que controlaban era una mujer, ¿vale? Primero tenemos la armadura, que la armadura pues incluso se puede hasta omitir que sea una mujer, entonces tiene esa antropomorfia, por así decirlo, más masculina, más fuerte y tal, pues se pueden sentir identificados. También hace una reflexión muy interesante de cómo cada vez que Samus aparece como mujer, aparece con una indumentaria pues un tanto sugerente, un tanto ceñida al cuerpo de ella para al final compensar al jugador de decir, oye, estás jugando con una mujer, pero visualmente tiene una recompensa. Entonces hace ese análisis tan interesante de cómo el vestuario, de nuevo, reforzando lo que se había hablado de Peach, el vestuario hace tanto a la hora de generar una aceptación desde el jugador
hacia ese tipo de ropa, o hacia ese tipo de personaje que controlamos. Una vez cerrado el tema de Samus, nos adentramos con Chun-Li. Chun-Li es un personaje que podemos escoger dentro de la saga Street Fighter, y este personaje pues principalmente lo hicieron un poco con el mismo foco que se habían hecho las otras dos comentadas, ¿no? Que es principalmente, uno, pues si podemos hacer que las mujeres puedan jugar a nuestro juego y así tener más público, pues mejor, porque al final las empresas lo que quieren es que la gente compre su producto, es inevitable. Y otra de ellas es, bueno, pues vamos a hacer que se establezca una cosificación del personaje para que los hombres no se sientan muy violentos, sino que se sientan agradecidos porque exista con la indumentaria, ¿no? Entonces, el lore de Chun-Li es súper interesante, ¿vale? Yo desconocía el personaje y su lore. Yo al final Street Fighter, pues lo que conozco del videojuego es me pongo, pego 4 puñetazos, hago 5 combos y a disfrutar. Entonces yo no era consciente de que tenía lore, y a través de este libro y sus capítulos he entendido súper guay el personaje de Chun-Li, ¿vale? Me gustaba Chun-Li precisamente por eso, ¿no? Porque es un personaje femenino en un universo jugable muy masculino, entonces yo me la cogía como para reivindicar. ¿Qué pasa? Que a mí misma también me incomodaba el tema de la ropa, ¿no? Porque al final va un poco ligera, va tal, y aunque el diseño del personaje está chulísimo, como mujer y esa cosificación sentía incómoda, ¿no? Entonces yo no sabía nada de su lore, y cuando cuentan en este libro el arco de heroína, todo su lore y todas sus narrativas asociadas a los diferentes juegos de Street Fighter, me ha parecido increíble. Es súper interesante el personaje, es súper profundo, y veo muy necesario leer capítulos como este porque así rompemos una barrera en la que simplemente pensamos que es una chavala que pega patas con un vestido que se le ve toda la raja de la pierna, ¿sabes? O sea, es muy interesante, ¿no? Ver cómo estas perspectivas, cómo está construido y cómo al final el producto lo que nos llega es algo visual cuando hay tanto por detrás. Entonces, el capítulo de Chun-Li me pareció súper interesante, me pareció muy, muy guay, sobre todo el cómo se reflexiona también desde la indumentaria del personaje. Pasando un poco de mujeres como objeto a mujeres desde el carácter, de más personal, más desde el conflicto, más desde el sufrimiento. Ya en el siguiente capítulo hablamos de Ellie de Last of Us. Ellie es un personaje que yo personalmente le tengo mucho cariño, ¿vale? Porque todo su conflicto, toda su construcción me genera mucha empatía, me genera mucho cariño, además de que me parece que está construido con una magia y una delicadeza impresionante. Entonces, a lo largo del capítulo de Ellie lo que hacen es analizar su heroicidad, ¿no? Ella como heroína, ella como ese motor, esa pequeña salvación, esa pequeña esperanza que genera para la población que está sumida en este caos asociado pues a estas criaturas zombificadas. Y es muy interesante, ¿no? El enfoque de cómo desde lo humano se cuentan historias, ¿no? Ya no es, oye, hemos puesto a una mujer porque es objeto de consumo, oye, para que más mujeres jueguen, oye, como tal, sino es, oye, es que estamos contando historias humanas, ¿verdad? Que son historias que están asociadas a una distopía de algo que no ha pasado, pero el conflicto de los personajes puede ser real. O sea, lo que le pasa a Joel le ha pasado a muchísima gente. El conflicto de Ellie, el rechazo y todo lo que ha pasado es increíble. Entonces, toda esa reflexión de cómo ella, como motora narrativa asociada a Joel, porque al final a quien controlamos es a Joel en The Last of Us 1, ella es como un motor que mueve toda la trama, cómo ese papel suyo apoya tantísimo a la historia principal y cómo ella misma hace su arco de heroína de que en un principio del juego Ellie es de una forma y al final es de otra. También hablan un poquillo del rechazo que tuvieron hacia el personaje. No hablan del caso de la serie y todo lo que está pasando a la pobre actriz que interpreta a Ellie, pero bueno, es interesante y es muy revelador, ¿no? Te hace pensar lo que se habla de este personaje dentro del capítulo. Una vez pasamos el umbral de Ellie y nos adentramos en el umbral de Lara Croft Tomb Raider, saga mítica que lleva el primer Tomb Raider, si no recuerdo mal, era 90 y algo, mediados de los 90, o sea que han pasado, o sea, Lara Croft lleva con nosotros 30 años,
prácticamente, y al final toda la evolución, todo el flujo del diseño del personaje pues ha sido alterado varias veces, ¿no? Originalmente se planteó una narrativa, se planteó un backstory y una serie de circunstancias para ella, y bueno, pues a lo largo de los años pues se ha reseteado ciertas narrativas, ciertos conceptos, y se han ido remasterizando y haciendo remakes sobre esta misma historia. Entonces, es verdad que yo Tomb Raider, su lore no lo conocía, yo estaba más familiarizada simplemente por las catacumbas, por el tema de la exploración, etcétera, etcétera. Y pues en este me pasa un poquito como en Chun-Li, ¿no? De cómo se ha hecho todo ese análisis, de cómo se ha hablado todo el personaje, porque al final eso, para mí Lara Croft era un personaje que iba en shorts, con una camiseta que hacía lucir más carne que ropa, y ya ni hablemos de sus míticas tetas picudas de los primeros y posteriores, ¿no? Entonces, para mí Lara Croft pues era ese otro personaje estereotípico que hacía que la mujer fuese protagonista, sí, pero también fuese mujer como objeto. Entonces, a través de la lectura de todo esto, me ha servido para conocer su historia, para conocer más profundidad y también reforzar, como bien se habla, de que también ese personaje ha pasado por ese mismo arco de sexualización, de no establecer un rol de mujer como somos las mujeres en realidad, sino que somos más mujer para el consumo. Entonces pues me pareció muy interesante, y la verdad es que el capítulo de Lara Croft está bastante bien llevado y es como muy revelador. Continuamos y todo siempre con sostenido desde el camino del héroe, o sea, es que no hay capítulo en el camino del héroe o el monomito no se mencione en el capítulo, porque al final es eso, es una introspección de cómo es el rol de la mujer dentro de ese arco de heroína, ¿no? Entonces después, en el caso de Aloy, yo no estaba familiarizada, ¿vale? Horizon es un videojuego que conozco, como es lógico, pero nunca lo he jugado, ¿vale? Entonces a mí me ha pillado un poco de sorpresa, entonces me pareció muy interesante, precisamente por lo que hablaba en la introducción de este vídeo. ¿Por qué? Porque yo en la introducción de este vídeo hablaba de este es un libro muy útil para personas que son ajenas al mundo del videojuego o ajenas a ciertas narrativas, a ciertos conceptos, porque les sirve de aprender, porque es muy divulgativo. Vale, pues a mí eso me ha pasado con el capítulo de Aloy, ¿vale? Yo Horizon, o sea, perdida. O sea, sé cómo eran sus sistemas de juego, sé cómo va el gameplay, sé cómo va visualmente, pero la narrativa cero. Entonces me ha parecido muy interesante, muy introspectivo a la hora de ver cómo funciona el juego, de ver cómo funciona toda la narrativa de Aloy. Y es que para mí, de verdad, simplemente era esa pava dando vueltas en un sitio muy triple A y como buena pista. Y después tiene una narrativa potente, tiene un arco de personaje muy interesante, y la verdad es que me ha parecido bastante guay el ver el tema de cómo va todo esto. Y si tenéis curiosidad, sé que hubo muchos casos de polémicas con Aloy en redes sociales cuando se publicó el segundo juego. No se habla nada sobre eso, ¿vale? No se habla sobre el diseño del personaje o la ejecución del hiperrealismo que se quiere enfocar del personaje, ¿vale? Sino que habla más sobre su narrativa y su arco, ¿vale? También que son esos aspectos que está bien dejarlos claros por si vais con unas expectativas u otras, porque yo personalmente me esperaba que se iba a hablar de ese caso y al final no, y sino que me ha sido mucho más lúdico y mucho más conceptual, y que me ha servido a entender el juego. Bueno, Senua's Sacrifice es, wow, un capítulo súper interesante. O sea, aquí tengo el post-it con muchas palabras sueltas fangirleando, o sea, fangirleando desde la perspectiva de la cantidad de temas que dan para hablar. El capítulo de Senua's es impresionante. ¿Por qué? Porque al final la construcción del personaje de Senua es muy complejo, es muy humano, al igual que es muy fantasioso. Entonces, toda esta construcción de la heroína o de la antiheroína para algunos es súper interesante, y habla pues eso, de todo el proceso que se quiere enfocar desde la salud mental del personaje, todas las circunstancias que le acontecen y que le rodean, ¿vale? Entonces hay un montón de elementos que es que tendréis que llevar un buen rato para hablarlos, porque aunque se lea rápido, aunque se lea fácil, el sentimiento que provoca internamente y de temas que dan para hablar da para mucho, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso, cómo hacen primero ese enfoque narrativo de la travesía que va a vivir Senua's, pero después se profundiza en la construcción de un personaje con tantas capas internas. Entonces, el capítulo de Senua's, muy recomendado, sobre todo si habéis jugado el juego, porque se puede hacer una correlación total, porque al final el juego es bastante, no abstracto, pero es muy místico, es muy
estimulante, ¿no? Tienes como mucha información constante y te puede llegar a costar clasificarlo todo, y en este capítulo es como me expandió la mente, ¿no? Es decir, todas esas piezas que a veces me rayaban porque no sabía dónde colocarlas, por fin tenían su sitio. A ver, si el concepto del viaje del héroe nace precisamente por el concepto del monomito y nace de toda esa literatura grecolatina, de toda esa conceptualización de la Odisea de Homero, etcétera, etcétera, ¿cómo Assassin's Creed Odyssey no iba a estar sostenido por esa estructura? Entonces, dentro del capítulo en el que se habla de Cassandra de Assassin's Creed Odyssey, se refuerza mucho toda la travesía del héroe, se trabaja mucho en la contextualización de nuestro personaje y sobre todo se habla de cómo en este caso la saga Assassin's Creed por fin decide poner a un personaje femenino que sea canónicamente el protagonista, ¿vale? Dentro de la saga de Assassin's Creed hasta ese momento podías, en fases muy concretas del Origins, controlar a la esposa del protagonista, ¿vale? Y en el caso del Syndicate, que podías escoger entre el hermano y la hermana, pero también se estaba forzado a jugar con el hermano, ¿no? Es lo único máximo que nosotros hemos podido evocar en un personaje femenino dentro de un Assassin's Creed. Entonces llega Assassin's Creed Odyssey, te da a elegir que puedes escoger la historia del hermano o de la hermana, pero canónicamente ellos diseñan toda la narrativa, diseñan todo el flujo jugable enfocando a la Cassandra. Y eso me parece algo muy interesante, porque tío, Assassin's Creed es una saga muy consumida y, para sorpresa de nadie, fue algo muy criticado en su momento cuando salió. Pero bueno, eso no es lo que interesa, ¿no? Sino lo que interesa aquí es sobre todo el camino de la heroína de Cassandra, el cómo ella evoca esa odisea, esos orígenes del camino del héroe, que hay desde en mi friquismo con estructuras narrativas y toda esta tipología de elementos, pues lo disfruté mucho, ¿no? Porque al final es como me están dando mi mierda, con perdón de la expresión. Entonces esas cosas pues molan mucho y el análisis que se hace sobre el personaje de Cassandra pues es súper interesante, pues eso, ¿no? De todos esos pasos, todas esas aventuras a las que se tiene que enfrentar, tanto como mujer como persona heroica en la que está creando su mito. Ya en el canal analicé en su momento Gris, de que me fascinó su arte, me fascinó todo su espectro creativo, artístico, y también pues como que mencioné sutilmente su narrativa, porque al final la narrativa de Gris hay que vivirla. Voy a seguir sin traspasar esa barrera, porque al final la narrativa de Gris hay que vivirla, hay que experimentarla, hay que vivir esa temática que nos quieren enfocar como tal, pero es verdad que en el libro sí que profundiza, ¿vale? Yo en ese momento pues no quería entrar en detalles porque me parece muy importante vivirla, así que si en algún momento vais a leer este libro y os vais a leer el capítulo de Gris, os recomiendo principalmente primero que juguéis a Gris, porque hace una lectura muy bonita a posteriori, ¿vale? Yo cuando estaba leyendo ese capítulo yo evocaba escenarios, hacía referencia a ciertas cosas y digo yo, es que qué bien concuerda el arte, ¿no? Que esto no impida que lo leáis, pero simplemente cuando leéis esto, sabéis de qué va la temática del juego, sabéis de qué va cada escenario, cada capítulo, pues se pierde un poquito esa magia, ¿no? Entonces, hablar de Gris desde ese personaje que tiene una trama que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que tiene una trama tan natural, tan preciosa como está enfocado, ¿no? Porque al final lo que está pasando a la protagonista es bastante duro, ¿no? Entonces todo ese proceso de superación, todo ese proceso de salir de ese pozo sin fondo, pues está muy bien enfocado. Al final ella está viviendo su camino de la heroína, no porque se vaya a convertir en una heroína, de ahora soy una superheroína o soy una persona que me he convertido en la deidad de X, ¿no? Soy una persona que simplemente tengo que luchar contra mis propios demonios, ¿no? Entonces soy una persona que de mi mundo ordinario ahora mismo es la devastación, es la depresión absoluta. Pues vamos a hacer todo este camino del héroe para pasar de ese mundo ordinario a pasar al mundo extraordinario que sea volver a ser yo, ¿no? Entonces es algo muy bonito y es un análisis pues bastante interesante. Ya hemos hablado de Ellie, aquí también más adelante hablan del personaje de Abby. Abby fue un personaje muy controversial dentro de las redes, un personaje que genera muchísimo rechazo, y aquí se analiza cómo narrativamente se buscaba ese rechazo, porque al final estamos en una narrativa, estamos en un
contexto en el que no hay colores, solo hay escala de grises. No hay todo blanco, todo es de color negro, no hay una escala de grises y a veces estamos aquí en el espectro y aquí estamos en el espectro, nos movemos constantemente. Porque no existe la bondad pura ni la maldad pura, sino somos personas que nos dejamos llevar por una serie de sentimientos, porque son sentimientos fuertes que no sabemos gestionar, porque estamos en un entorno muy duro y a veces tomamos decisiones pues dejados llevar pues, por el entorno, por esa violencia, por ese contexto. Entonces hace una reflexión muy interesante de todo el arco del personaje, de todo ese arco del personaje del que se supone que es una heroína pero a la vez es una antiheroína. ¿Por qué heroína? Porque al final la controlamos, es un personaje que nosotros activamente la vamos a utilizar. Entonces, es muy interesante el capítulo, es muy interesante la reflexión que se hace sobre todo el tema de Abby y ese rechazo que ha generado en muchos de los jugadores, porque al final desde el videojuego se impone el controlarla. Después de haber tomado esas decisiones, pues un poco no queremos entrar en madera, pero sabemos de qué va, pues entonces el personaje se mueve mucho por la venganza y a nosotros no nos gustan esos actos de venganza. Pero al final es una barrera que hay que pasar dentro de esa narrativa para averiguar todas las historias y al final entender que es que estamos en unas escalas de grises, ¿no? Como hemos dicho. Dentro de las escalas de grises, dentro de personajes muy profundos, dentro de personajes con muchos conflictos, tenemos también el caso de It Takes Two, ¿vale? It Takes Two visualmente es muy infantil, ¿vale? Porque evoca toda esta narrativa de una niña para que sus padres dejen de pelearse y se separen, pues hace como una especie de ritual mágico raro que hace que sus padres se conviertan en muñecos y tengan que hacer una odisea por toda la casa de forma colaborativa. Más allá de eso, se habla mucho del personaje de May, ¿no? Que es el personaje de ella. Y el personaje de ella, pues hablar de toda su construcción y sobre todo, en este caso, el de establecer ese rol de madre junto con el rol de padre. Muchas de las veces también hace referencia hace además referencia a que en muchos de los casos en este juego se hace una inversión de los roles de género, ¿vale? La mujer es la que trabaja, él es el que está en casa, etcétera, etcétera. Entonces, a través de eso, pues habla de nuevo de esa escala de grises por la que se mueven las decisiones de cada personaje y cómo esa travesía hace que nosotros dejemos de ser egoístas con nosotros mismos y empecemos a expandirnos a entender a los otros personajes, ¿no? Entonces es un análisis muy interesante de cómo a través de todos estos niveles jugables el personaje va identificando el conflicto y va buscando las herramientas para poder volver a reconectar con su yo, ¿no? Entonces eso está muy guay. Y ya finalmente tenemos el caso de la Aes Sedai y el Árbol Negro, que es un juego que 100% desconocido para mí, no tenía absoluta idea. Y es un juego que ahora está en itch.io, que os pondré por aquí el enlace y también lo compartiré en la caja de descripción, que es un videojuego que está en itch.io, en el que a través de un prototipo pues controlamos a la Aes Sedai y estamos en un contexto ambientado en Argentina, ¿vale? Sobre todo más asociados a las zonas más naturales, a las zonas no colonializadas, por así decirlo, y nos va contando una serie de historias bastante ecologistas, bastante interesantes sobre el personaje, ¿no? Entonces, más allá de esa travesía de la heroína, pues también a través de ese juego aprendemos de otras culturas que son, al final, para mí ha sido totalmente desconocido, ¿no? Yo estaba leyendo el capítulo y me pareció súper interesante, pues el ver precisamente cómo va el tema, ¿no? Y eso mismo me ha pasado tengo que leerlo porque tampoco es un poquillo difícil de memorizar, el caso de Runa y el legado de Chekuru. No sé si lo he pronunciado bien, ¿vale? Pero en el caso del juego de Runa, que es un plataformas 3D, me pareció eso también muy interesante porque es un juego totalmente desconocido, visualmente se ve muy interesante, de hecho ya lo he puesto en la wishlist de Steam para echarle un vistazo en un futuro, y es un poco más de lo mismo, ¿no? También está ambientada en Argentina y nos va contando pues historias de unas diferentes aldeas, de diferentes tribus que van pues enfrentándose a una serie de circunstancias y conflictos ajenos a esa contextualización cultural y hacen pues una reflexión y da una serie de mensajes muy interesantes para los jugadores relacionados con eso, ¿vale? Y eso es este libro en grandes rasgos. Mira que había posits, ¿eh? O sea, tengo ahí en la mesa un montón de posits, una montaña. Es un libro que me parece muy interesante, de hecho
Yo no soy de subrayar libros porque me parece tal, pero por aquí, bueno, es verdad que he hecho una revisión rápida, pero tengo también muchos párrafos subrayados porque desde lo divulgativo, desde el aprendizaje, me parecen que son cosas que hay que resaltar, ¿no? Que esto ya para mí no es tanto un libro de ocio que lo dejo ahí en la estantería olvidada, sino es más un libro académico en el que tomo referencias, por eso que lo he subrayado, ¿no? Como si fuesen unos apuntes de la universidad, ¿no? De cosas que quiero resaltar y que si alguna vez tengo que dar algún discurso, tengo que dar algo sobre narrativa y personajes femeninos, pues me puedo apoyar de este libro. Vale, además, la bibliografía que tienen aquí marcada en el final del libro es impresionante. O sea, hay una cantidad de enlaces de interés a artículos súper buenos. O sea, yo estaba en el ordenador leyendo y cada vez que veía un citado y yo, que esto es de un artículo de tal, y me lo ponía para leer más tarde, para leer más tarde. O sea, es algo muy interesante que si os interesa el mundo del videojuego, diseño de personajes y narrativa, esto es algo que recomiendo al 100%. Así que nada, espero que os haya interesado, espero que os haya gustado. Si os llama la atención y queréis el libro, podéis entrar en la página de Riadac, ¿vale? Y ya de todas maneras lo pondré aquí abajo el enlace al libro por si os llama la atención. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos prontito. ¡Chao!